Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente saludándolos. Ya ven que todavía tenemos un poquito de cuerda para poder estar con ustedes y poderles llevar pues la lectura de un buen libro, ¿no? Siempre con ese interés de poderlos invitar a que se motiven y que en su momento dado nos cultivemos. Cada lectura de un libro, al abrir un libro, pues le damos vida, ¿no? Al abrirlo. Entonces, ¿qué quiere decir esto, queridos amigos? Pues que, pues desde acá, desde pues humilde, de esta humilde casa, ¿sí? Pero con mucha honestidad llevamos para ustedes algo que es muy importante, ¿sí? La lectura de unos buenos libros. Entonces, la Sierra Norte tiene pues alrededor de unos 350.000 habitantes, niños, jóvenes, adultos, etcétera, y adultos mayores. Y alrededor de este municipio, por ejemplo, de Huauchinango, Puebla, pues nos trae pues gratos recuerdos de la magia que hay pues en esta sierra, en estos bosques, que pues de alguna manera muchos se han dedicado a desforestarlo y con consecuencia pues ahora en las épocas de estiaje de la primavera, sí, ha hecho mucho calor y la ciudadanía, la población de esta sierra pues la ha resentido bastante, incluso las lluvias apenas en estas fechas de hoy 17 de 16, perdón, 16 de junio del 2024, pues empezaron a caer las primeras lluvias y eso pues es muy importante, es venerar a Dios Tlaloc, ¿no? Que antes veneraban nuestros antepasados. Y pues qué bueno, ¿no? Que ya empieza a llover aquí en la sierra y eso ya le da un poco de más alegría. El agua es vida, ¿sí? El aire, la tierra, el fuego, todos esos cuatro elementos naturales que son parte de lo que nos conserva la vida, ¿no? Y que nos da vida y nos mantiene vivos en esa lucha diaria que tenemos en la cotidianidad y en la comunidad. Y con ese interés llevamos para ustedes la lectura de un buen libro. Y hoy traigo un buen libro que se llama precisamente, oigan bien ustedes, Los Depredadores, ¿sí? Los Depredadores es un libro hecho por dos autores, pues uno mexicano quizá, y sí, y entonces se llama Francisco Cruz, ¿sí? Entonces, y Marcos A. Durán. Entonces, hablan de una historia oscura, ¿sí? Del presidencialismo. Entonces él hace una crítica bastante fuerte, pero que vale la pena, ¿sí? Decir, bueno, pues cómo hay, así como hay a uno que otro animalito en el bosque, en la naturaleza, pues que son depredadores que se dedican a comerse a los más pequeños. Entonces, aquí pues se dedicaron ellos a comerse a parte de la economía mexicana, ¿no? Y aparecen aquí varios autores de Salinas, ¿sí? Luis Echeverría, Vicente Fox, Felipe Calderón, Peña Nieto y por acá Miguel de la Madrid, Ernesto Zedillo, ¿sí? Y José López Portillo. Y pues todos esos personajes y otros, ¿sí? Que no caben quizá en este empastado, pero es parte de entender pues cómo ciertos ciudadanos que fueron y ocuparon la primera magistratura en este país fueron pues grandes, cometieron y que llegaron con fraudes, ¿sí? Que es el peor error que puede suceder en la vida, que vivamos gobiernos fraudulentos y que cometiendo una serie de errores se volvieron gentes deshonestas y como consecuencia crearon un sistema bastante terrible. Y uno de ellos fue precisamente Felipe Calderón Hinojosa, de triste historial, un, pues un individuo que puede decirse que en el interior de su cerebro pensaba pues nada más quedarse él y algunos amigos de él y desaparecer al pueblo y dedicarse pues al narcotráfico y al crimen organizado, total que era un gobierno que tenía pues contubernio con el crimen organizado
Y entonces, pues imagínense ustedes cómo se puede gobernar un país así por un individuo que piensa de manera criminal a ver cuándo se acaba, ¿no? A toda la ciudadanía que está trabajando con honestidad y con principios, con valores. Y entonces aquí, dos personajes, Francisco Cruz, sacan un artículo que se llama Felipe el Astuto o la fiebre de matar. Oigan ustedes, dice aquí el autor, Luis Espota, también parte de ello, como una remembranza, ¿no? A un principio que vale la pena, que dice la política es una guerra en la que todo se vale y casi siempre lo que más se vale es lo más sucio, ¿sí? Imagínense ustedes, ¿sí? Si hay pensamientos así por todo lo que hacemos bien o mal, ¿sí? Por el hecho de haber llegado a ser un funcionario público y abusar de un pueblo que estaba sometido, manipulado, casi esclavizado, con pensamientos retrógrados que en su momento dado pudieran decirse, pues, que el sistema capitalista dañó de una manera muy terrible las mentes de muchos de nosotros, que desde niños fuimos educados en este país, ¿sí? Y que esa educación pues trajo, ¿sí?, la edición de muchos libros que nosotros tuvimos que optar para poder pues pasar la primaria, la secundaria, la preparatoria pues una carrera profesional con una serie de mentiras en ello, ¿no? Si no es parte así de lo que deseamos como ciudadanos. Pero oigan lo que dicen estos autores de Felipe Calderón. La presidencia de Felipe Calderón de Jesús Hinojosa, ¿sí? Tuvo sus formas, pero salta a la vista el uso de violencia institucional en forma indiscriminada. Corrió mucha sangre, sembró terror y en medio de una convulsión revestida por una crisis permanente de la legitimidad al final, ¿sí?, de su mandato, habían perdido su guerra militar contra el narco. ¿Cómo ven ustedes? En un panorama turbio, en 6 años había dilapidado más de 313.000 millones de dólares, producto de ingresos petroleros y deuda externa, socavado, ¿sí?, los derechos de los trabajadores, propiciado la debacle de la industria petrolera y el desastre de su partido Acción Nacional. Y así es, un individuo que se encargó con todo el poder que le dio el pueblo de México hacerlo pedazos, ¿sí? Y dejó como consecuencia pues una pobreza pues en extremo, bueno, alrededor de 20 millones de extrema pobreza y claro, 60 millones de pobres. Entre pobres y extrema pobreza, pues se puede decir que qué situación tan complicada, ¿no? Dice, con él se hizo realidad la etapa más negra de violencia. Los deslices y numerosos escándalos del sexenio fueron amplios y variados en el abanico de la permisiva política mexicana. Se hicieron una referencia frecuente y siempre lo peor estaba por llegar. El gobierno se ancló en el pasado de lucro familiar al compadrazgo, conflicto de intereses, ¿sí? Corrupción estructural que todavía lo acecha a través de Pemex o del caso Odebrecht, por ejemplo, incapacidad para crear nuevos y mejores empleos o para cumplir promesas de campaña, más pobreza y un partido azul que se encumbró revestido con los sobrios colores del PRI. Entonces, oigan bien, queridos, pues vean ustedes esto, que en esta recta comentarios, ¿sí?, les puedo decir que jamás pudo conjurar esa sombra priista ominosa, la triangulación de recursos y la adjudicación directa de contratos en el sexenio, además del cinismo de personajes ambiciosos como el extinto español mexicano campechano Juan Camilo Mauriño Terrazo, su millonario amigo y confidente inseparable titular de gobernación, y los abusos del oscuro policía Genaro García Luna. Muestran que el calderonato se erigió
como heredero de la más negra tradición de abusar y hacerlo desde arriba. Vean ustedes, queridos amigos, pues ese desastre creado por Felipe Calderón entre el 2006 y 2009, el haber ganado una presidencia de la República de manera fraudulenta y mantenerla como una presidencia espuria, ¿sí? Realmente cometiendo una serie de atrocidades en contra de su propio país. No es necesario volver a tener un personaje como esos así. Ese pensamiento oscuro, venenoso, le hace daño al país. Pues bien, queridos amigos, pues esto es para nosotros algo interesante, que pudiéramos de dar lectura a ese libro todo el tiempo necesario para que pudiéramos entender cómo están, ¿sí?, estas grandes traiciones al pueblo de México. Pues bien, queridos amigos, regresamos para poderles llevar la lectura de otro excelente libro. Muchas gracias.